quiero compartirles algo que para mí es algo que el Señor me ha ministrado mucho en esta estación. ¿Sabe esas palabras de estación que uno sabe que la iglesia precisa escuchar? Y esta palabra yo la escribí porque la iba a ministrar en la escuela que tuvimos este final de semana, pero al final no me permitió el Señor compartirla. Y bueno, así que ustedes van a ser los primeros que van a poder escuchar esta palabra que hemos construido durante mucho tiempo y espero que pueda cooperar, traer luz, y que sobre todo pues, pueda traer una activación y una aceleración en todos los que son parte de esta mesa. Se llama la Iglesia Celestial, la Iglesia Celestial. La iglesia que el Señor está edificando no tiene mucho que ver con lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino la iglesia es algo mucho más profundo, a donde precisamos de alguna manera preguntarnos qué iglesia estamos viendo, qué es lo que estamos viendo de la iglesia. Para poder ver la iglesia necesitamos sacar de vista lo que se ve y poder colocar nuestros ojos en lo que no se ve, como nos dice el apóstol Pablo, no atentando para lo que se ve, no mirando lo que se ve porque es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y para poder ver la iglesia, precisamos pedirle al Espíritu Santo, abre nuestros ojos, Señor. La iglesia no es otra cosa que Cristo en la versión actual. La iglesia no es un grupo de personas, no es una denominación, no es un templo. La iglesia es Cristo. Cuando Cristo vivió antes de la cruz se llamaba Jesús, pero después de la cruz y la resurrección, Cristo se llama la iglesia. Él y la iglesia son uno. Entonces hoy somos la versión más exacta de Cristo sobre la tierra. Y eso es una cosa que es muy importante entender. Ahora la pregunta que necesitamos responder hoy es, ¿a qué Cristo estamos contemplando? Porque la contemplación de nuestro Señor Jesucristo es la que nos habilita y nos da la capacidad de poder cooperar con la edificación de la iglesia. Si estamos viendo al Cristo encarnado, al que caminó sobre las rúas de Jerusalén, está todo bien. Y vamos a ver a un Cristo que realizaba milagros, a un Jesús que tenía como objetivo principal la redención de la humanidad, de las personas, la justificación. Podemos conocer al Cordero que arranca el pecado del mundo, cuando vemos a ese Jesús que se hizo carne, ¿sí? Pero cuando Dios nos permite ir un poco más profundo y le decimos, Señor, ayúdanos a poder ver a Cristo como Él es hoy, podemos ver a un Cristo resucitado, a un Cristo ascendido, a un Cristo glorificado, a un Cristo impartido que vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que gobierna desde los cielos y perfecciona a la iglesia para ser su cuerpo y su expresión plena, ¿sí? Ese es el Cristo. Hoy Cristo no está trabajando en el oficio de la redención. Hoy Cristo ya no es más el Cordero que arranca el pecado del mundo. Hoy Cristo es un Señor que está sentado en el trono a la diestra de su Padre, que tiene toda autoridad y que está gobernando todas las cosas. Ahora, para eso yo quiero de alguna manera comenzar hablando un poquito acerca de la estación apostólica, para que podamos hacer una breve introducción y entender esa mudada o esa mudanza de entendimiento cuando nos referimos a Cristo. Siempre digo que Cristo tiene muchas expresiones. Por ejemplo, voy a hablar de 7 rápido. La primera, el Cristo preexistente, el Cristo que era antes de todo, el Cristo que dice que Él era antes de la tierra, antes de todo lo creado era Él, ¿sí? Y la Biblia dice el Cordero que fue muerto antes de la fundación del mundo, o sea, es el Cristo preexistente. Después vamos a tener el segundo, que es el Cristo encarnado, el que nace de María y el Espíritu Santo, el que todos conocen, ¿sí? Cuando leemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, vemos al Cristo encarnado. Después está el Cristo crucificado. Ese Cristo encarnado vivió 33 años y un día fue a la cruz. Y en la cruz hay una revelación de Cristo. Después está el Cristo sepultado. Ahí hay tanto para aprender de Cristo sepultado. Pero Él no está en la sepultura hoy. Tal es así que cuando las mujeres lo fueron a buscar, dijeron, ¿a quién busca? Ya no está más aquí. Entonces,
Y tenemos al Cristo resucitado y ascendido, ¿sí? El que está sentado a la diestra del Padre. Y después tenemos al Cristo impartido, el que vive en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que se hizo uno con el espíritu regenerado que Él nos dio. Es tan importante poder ver eso, ¿no? Porque nosotros en la estación apostólica vamos a ver que existen dos tipos de apóstoles. Los apóstoles del Cordero, como eran conocidos los 12 apóstoles, son los que caminaron con el Cristo encarnado, con el que andaba con el hijo del carpintero, ¿sí? Entonces Pedro y todo el grupo ahí que estaban juntos, Juan y todos los demás, Tomé, ellos eran los apóstoles del Cordero. Pero ¿cómo se les llama a los apóstoles de los que vinieron después que Él resucitó? Se llaman los apóstoles de la ascensión, ¿sí? Los apóstoles del Espíritu. Y esas somos parte nosotros, ¿no? Nosotros somos parte de los apóstoles del Espíritu, no somos parte de los apóstoles del Cordero que trabajaron y funcionaron para la redención del mundo. Nosotros somos los apóstoles de un Cristo sentado en un trono ascendido, que trabajamos para la perfección del cuerpo y para el avance del propósito eterno. Entonces, eso es bien importante poder destacar. Ahora dice Efesios capítulo 1, verso 20 al 22, Dios ejerció ese poder en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio. Miren qué interesante. O sea, cuando uno ve a Jesús de Nazaret, parece que todo el mundo le tiraba piedra, lo escupía, le hacía lo que querían, ¿sí? Pero acá vemos otro tipo de Cristo. Este no es el Cristo que andaba caminando con Pedro. Este es un Cristo sentado en un trono gobernando sobre todo poder, sobre todo dominio. Dice así, y de todo nombre que se pueda invocar, no solo en esta era, sino también en la venidera. Dios lo puso a todas las cosas bajo sus pies y lo designó como cabeza de todo para la iglesia. Qué interesante poder ver esto de manera clara, precisa, cómo el ministerio de Cristo ascendido es importante poder verlo, ¿sí? Entonces, número uno, si vos se anota, coloque así la estación apostólica. Número dos, vamos a ver aquí cómo Él es, así somos nosotros. Coloque eso. Número dos, como Él es, así somos nosotros. Estoy haciendo una breve introducción aquí y ya vamos en 2 puntos de 5 que voy a trabajar y vamos a comenzar aquí el punto número 2. Como Él es, así somos nosotros. Primera de Juan 4:17. Este versículo es extremadamente importante. Y es un texto, ¿sabe esos textos que usted se lo aprende de memoria? Son textos de estación que te van a servir mucho para entender qué es lo que estamos edificando en esta estación apostólica. Primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona en nosotros el amor, para que en el día del juicio tengamos confianza. Y ahora vean lo que va a decir aquí. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a leer esta última parte juntos. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuál es el problema de esto? La iglesia que tenemos es la iglesia que podemos ver en Él. Si Él para nosotros es el Jesús encarnado, terrenal, entonces vamos a tener una iglesia terrenal, una iglesia que anda haciendo milagros, que anda redimiendo gente, que anda curando a todo el mundo. Pero si Cristo para nosotros hoy es un Cristo que está resucitado, ascendido en un trono, ya no es el Jesús terrenal, sino es el Cristo celestial. Y como Él es, así somos nosotros. Dice la Biblia que la iglesia que tenemos es la iglesia del Cristo que vemos. Entonces, si nosotros vemos a Cristo todo el día en una cruz, lo único que vamos a predicar es tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. Todo el tiempo la iglesia es hay que morir, hay que morir, hay que morir. Si tenemos un Jesús que anda haciendo milagros por todos lados, ¿sí? Salvando gente, entonces nosotros, ¿cómo va a ser la iglesia? La iglesia va a ser una iglesia que hace milagros, salva gente, y está óptimo, está muy bueno, porque es parte de las expresiones de Cristo. Pero la última expresión de Cristo
es que Él está sentado en un trono a la diestra de su Padre. Cristo está sentado sobre todo, lleno de poder, de autoridad, todo se sujeta a Él. Ese es el Cristo que tenemos, y si lo podemos ver así a Él, así vamos a ser nosotros. Si nos quedamos con el Jesús que andaba por las calles, ese es el tipo de iglesia que vamos a hacer. Esas son las oraciones que vamos a hacer, porque como Él es, así somos nosotros. Entonces vamos a cantar del Cordero, vamos a cantar de milagro, vamos a cantar, vamos a orar. O sea, eso muda todo en nuestra vida, cómo oramos, qué cantamos. ¿Sabe cuando usted va a una iglesia y de repente usted ve que las personas cantan unas cosas que usted dice, no, pero eso no está bueno, es como que está raro, es como que eso quedó ultrapasado? Pero no es que ellos están mal, ellos están cantando conforme a la versión de Cristo que ellos tienen. Si ellos tienen una versión de un Jesús que andaba en las rúas de Jerusalén multiplicando los panes y los peces, ellos van a cantar de eso, porque como Él es, así somos nosotros. Entonces, cuando usted llega a una iglesia, ve a la gente cantar, ve a las personas orar, ve al pastor predicar, la primera cosa que usted se da cuenta es, esa es la versión de Jesús que ellos tienen. Se quedaron con una versión antigua y no tienen la última versión del Cristo asentado en el trono y que hoy vive dentro de nosotros. ¿Por qué es importante contemplar al Señor? Porque si lo contemplo y puedo verlo como Él es hoy, así somos nosotros también en este mundo. Amén. Entonces, primera cosa, como vamos a comenzar desde ese lugar. Y quiero llamarle la atención a los líderes, a los pastores, a los apóstoles que estén en esta sala, a que entiendan algo. Todo va a conspirar para arrebatar tu tiempo, todo va a conspirar para secuestrar tu vida, para que dejes de contemplar al Señor y para que te quedes con una versión de Jesús desactualizada. El enemigo no nos puede parar, pero puede atrasarnos. Y si nosotros vivimos toda la vida haciendo cosas, corriendo mucho, nos perdemos de contemplar al Señor y poder verlo como Él es hoy. Nosotros, por eso que los apóstoles decían, vamos a colocar personas que cuiden de las mesas para que nosotros no descuidemos de la oración y la palabra y la oración, porque eso nos mantiene actualizados, eso nos mantiene viéndolo a Él el tiempo todo, y si lo vemos como Él es, entonces podemos cooperar con el aperfeccionamiento de la iglesia, la perfección de la iglesia. Porque si yo sé cómo Él es, cuando veo la iglesia digo, wow, preciso llevar a esta iglesia a ese lugar que yo vi, ¿sí? Porque como Él es, así somos nosotros en este tiempo. Les voy a mostrar esto. ¿Cómo es Vamos a hablar de 3 estaciones bien rápido. La primera estación es la estación Moisés, para los que anotan. ¿Qué es la estación Moisés? La estación Moisés se repite en la historia, ustedes lo habrán visto aquí, pero bueno, yo no voy a hablar de todas las estaciones porque son muchas, pero por lo menos 3. La estación Moisés es una estación de salvación. Moisés es un hombre que de un día para otro salva millones de personas. Las bautiza en el Mar Rojo, las hace atravesar y las lleva hasta el desierto. En la estación de Moisés hay milagros, hay maravillas, hay cosas sobrenaturales, pero en la estación de Moisés las personas no pueden, disfrutan de lo que Dios les da, reclaman y le piden cosas al Señor todo el tiempo, porque en la estación de Moisés Cristo es visto como un mozo, Cristo es visto como el que sirve a las personas, Cristo es el tipo que hay que pedirle cosas y Él tiene que responder rápido. Entonces, en la estación Moisés, las personas nunca pudieron ver a Cristo como Señor. En la estación Moisés solamente lo vieron como aquel que le podía dar cosas, que estaba obligado a mantenerlos vivos en el desierto. Así el pueblo veía a Cristo. La versión de Cristo que el pueblo tenía era una versión de un Cristo que tenía que cuidar de ellos, ¿sí? Entonces, esa es la estación de Moisés. Mucha salvación, muchos milagros, muchos prodigios, pero nada de Señor. Y cuando la iglesia de este século es así, nosotros lo hemos visto en los años 80, no sé si ustedes se van a acordar, yo hablo de Argentina, yo no sé cómo habrá sido en Venezuela,
en la época de Billy Graham, ¿se acuerdan esas cruzadas que se alquilaba estadio y la gente pasaba, pero multitudes, a aceptar a Jesús? En la época de Carlos Anacondia, la gente se salvaba, milagros por todos lados, liberación de demonios, era una locura lo que se vivía. Pero ese tipo de iglesia nunca llevó a la gente a ver a Cristo como Señor. Siempre fue el que ellos llegaban, bueno, aquí tiene la cajita de pedidos de oración, y todo el mundo le hacía el pedido al Señor como diciendo, bueno, usted es obligado a sanarme, a restaurar mi familia, a restaurar mi casamiento, cambiar mi vida. Esa es la estación Moisés. La estación Josué vino allá por los años 90, casi 2000, que cuando comenzaba todo el mundo a predicar el reino de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esos congresos? Que venga tu reino, ese se establezca tu reino. Todo era reino, reino, reino. Me acuerdo en la época esa había tantos hombres, ¿eh? Me acuerdo que de la nación de ustedes recibíamos en Argentina cuántas veces al apóstol Raúl Ávila, Lucas Marc en esa época, un hermano que se llamaba Jiménez, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, bueno, que era bien conocido también, y así varios hombres que predicaban del reino de Dios. ¿Y en qué se trataba eso? A esa yo le llamo la estación Josué, donde todo el mundo conquistaba. Ahí vos tenías que tener un auto nuevo, una camioneta, porque eras de reino. Ahí tenías que tener una casa espectacular porque eras de reino. Ahí las personas se compraban anillos, los apóstoles unos anillos de oro y ropas lujosas, porque nosotros teníamos que ser de reino, ¿no? Y en esa época de la estación Josué era la época de la conquista, así como la gente, el pueblo de Israel, con la estación de Josué conquistaban cosas. Pero en la estación Josué, aunque hubo conquista, aunque las personas prosperaban, aunque las personas tenían negocios, comenzaban los empresarios cristianos como nunca antes, porque se motivaba a los creyentes a emprender, a tener sus propios negocios, Dios los prosperaba. Pero en la estación Josué también. Las personas prosperaban para sí. Ellos decían, Señor, mi empresa es tuya, pero el dinero es mío. O sea, la gente no estaba rendida al gobierno de Dios. Y aunque conquistaban, nunca veían al Señor como Señor. Lo veían como alguien que los prosperaba, como alguien que les daba favor para hacer negocios, le daba territorio, le daba tierra. Entonces, el pueblo disfrutaba de conquistas materiales, pero aún no entendían el señorío de Cristo, hasta que vino la estación apostólica. Y la estación apostólica prácticamente lo cambió todo, porque cuando ustedes leen las cartas apostólicas, los apóstoles nunca oraron para que la gente reciba cosas. Los apóstoles todo el tiempo enseñaban a ver a Cristo como Señor, como el soberano, ¿sí? Como el soberano de todas las cosas. En las cartas apostólicas, Cristo es visto como revelado como Señor, ¿sí? La iglesia es llamada a obedecer, a colaborar y manifestar la autoridad de Cristo en todas las esferas de la sociedad. Los apóstoles, o sea, empoderaban a la iglesia para que la iglesia no sea una huérfana que pide cosas a alguien, sino en la estación apostólica lo que nos enseña la palabra es que tenemos todo en Cristo y que no somos huérfanos necesitados, sino somos gobierno. Y expresamos un gobierno porque Él nos gobierna a nosotros, ¿sí? En la estación del Jesús encarnado, si ustedes quieren leerlo después en su casa, Mateo 20:32, Marcos 10:51, habla de los ciegos. En una habla de los dos ciegos y en la otra pasaje de Bartimeo. ¿Y qué hacía Jesús? Le preguntaban, ¿qué quieren que yo les haga? Porque el Jesús encarnado andaba resolviendo los problemas de la gente. Y Bartimeo le decía, bueno, quiero recobrar la vista. Y ahí lo curaba, lo sanaba. Pero cuando vemos la estación apostólica, apenas comienza, Hechos capítulo 9, versículo 6, en la conversión del apóstol Pablo, el camino a Damasco, se van a acordar cuando Pablo está yendo camino a Damasco, le aparece una luz, él se cae, y dice la escritura en el verso 6, que él pregunta, Señor, ¿qué quieres que te haga? O sea, ya no está diciendo, Señor, hace tal cosa, sino que ahora el apóstol Pablo le va a decir, Señor, ¿qué quieres que te haga? Pablo no tuvo un encuentro con el Jesús encarnado.
Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, con el que está ascendido, con el que está sentado en un trono. Y a ese Jesús nosotros no le mandamos a hacer cosas. A ese Jesús no le escribimos pedidos de oración. A ese Jesús nosotros le preguntamos, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, yo no estoy para decirte cómo ser un buen Dios. Yo estoy aquí, Señor, para decirte, heme aquí lo que quieras. ¿Qué quieres, Señor, para mi vida? ¿Qué quieres, Señor, para mi casa? ¿Qué quieres, Señor, para mi ciudad? ¿Qué quieres, Señor, para mi casamiento, para mi familia, mi matrimonio, mis hijos? Ya dejo de tomar decisiones y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y ahora comienzo, entiendo, Él está sentado en un trono, todo tiembla delante de Él. Entonces yo preciso entender que ya no puedo ni orar como oraba antes, pensando que lo puedo mandar, ya no puedo cantar como cantaba antes, porque ahora lo veo. Y cuando lo veo tengo una revelación de la última versión de Cristo. Me di cuenta que eh, Cristo está sentado en un trono gobernando todas las cosas. Ese es mi papá, ese es mi Señor. Por eso es que puedo vivir en seguridad, puedo vivir en paz. Dice la Escritura que Juan Bautista eran parientes de Jesús, primos, se criaron juntos, me imagino en la carpintería, jugaban, se tiraban madera, no sé. Mas la Escritura dice que un día ya eran grandes y Juan lo ve venir en el río Jordán y no le dice, che, primo, llegaste. No, Juan tiene una revelación y Juan le dice, este es el Cordero de Dios que tira o que arranca el pecado del mundo. Esa es la revelación del Cristo que Juan tuvo, el Cordero. Wow, tremendo, tremendo. ¿Y cuál fue la revelación que el apóstol Pablo tuvo? Del Cristo sentado en un trono. Por eso que se cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no lo vio como un cordero indefenso que iba a morir. Lo vio como un Señor. ¿En qué cambia eso, pastor, apóstol? ¿En qué cambia eso? Usted podría preguntarme, ¿en qué cambia yo ver a Jesús como un cordero o verlo como Señor? Simple. Cuando Juan pasó por un momento muy difícil en una cárcel, él entró en crisis y llama a sus discípulos y le pregunta, ¿es este o esperamos a otros? Pero cuando Pablo pasó por la cárcel, Pablo dice que la iglesia tomaba ánimo en sus prisiones. O sea, ¿por qué Juan estaba desesperado y por qué Pablo estaba en paz animando a la iglesia? Porque cuando vos tenés una revelación del Cristo sentado en un trono, Señor de todo, cuando te toca pasar por una situación difícil, no estás en temor. Porque si Pablo pensaba así, si estoy en la cárcel, es porque Él quiere que yo esté en la cárcel y Él me va a cuidar en la cárcel y en la cárcel voy a ser útil para el avance del propósito eterno de Dios. Esa es la diferencia. Yo no tengo miedo porque mi Señor no está, mi Señor no está ahí como un corderito muriendo. Mi Señor está sentado y todo lo que pasa en mi vida es porque Él dice puede pasar. Porque si Él dice que no pase, no pasa. O sea, tengo un Señor que gobierna todo, todo se sujeta, todo se sujeta. Y si yo tengo un Dios que está sentado en un trono, entonces entro en un estado de paz. Ya no pregunto, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino pregunto, Señor, ¿en qué me perfecciona esto? Estoy pasando un problema en mi casamiento, estoy pasando en un problema de salud, estoy pasando una situación difícil en las finanzas. Señor, ¿en qué me perfecciona esto? No estoy largado a la deriva, no, yo tengo un padre que cuida bien de mí y que él dice y rige las leyes de este mundo. No tengo un corderito más que está preparado para ir al matadero. Tengo un rey que está gobernando en un trono todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una visión terrenal y una visión celestial de Cristo? Miren qué interesante esto. ¿Cuántos se acuerdan de Juan, el apóstol Juan? Qué lindo el apóstol Juan. El apóstol Juan, él caminó con Jesús, el encarnado.
Dice la Escritura que él se recostó en su pecho. Dentro de todos los apóstoles que se escaparon cuando Jesús estaba siendo crucificado, Juan es el único que quedó con la mamá y otras mujeres acompañando a Jesús en la crucificación. Juan lo conocía. Pero miren lo que va a decir Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Voy a leer el verso 10, el verso 12 y un pedacito del verso 17. Dice así, verso 10, Apocalipsis 1:10. Me hallaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, lo que ves, escríbelo en un libro. El verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Ahora el verso 17, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué vio Juan? ¿No era Jesús? ¿No era el Cristo? Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¡Wow! ¿Sabe lo que vio Juan? Juan conoció una versión. Juan conocía la versión del carpintero. Él se acostaba en su pecho, pero ahora estaba viendo un hombre con ojos de fuego, con una espada que salía por la boca. O sea, veía algo que daba terror, que daba miedo, su autoridad, su esplendor, su belleza. Dice, cuando lo vi caí como muerto. Yo creo que por eso que Pablo dijo, por eso de aquí por delante, no conozco más a nadie segundo la carne. No quiero conocer al Jesús encarnado. Preciso conocer al Cristo resucitado, ascendido en el trono, impartido en mi vida, porque no tenemos un Jesús que tiene miedo de morir. Tenemos un Cristo gobernando todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Y puedo contarte un secreto. No es un secreto, va a dejar de ser un secreto. La Biblia dice que como Él es, así somos nosotros. Si tenemos un Jesús de Nazaret terrenal, vamos a ser una iglesia terrenal. Pero si tenemos un Cristo ascendido y celestial, nosotros estamos sentados juntamente con Él en las regiones celestiales. La iglesia es una iglesia celestial. Nosotros no tenemos un ministerio terrenal. Estamos en la tierra para traer todo lo del cielo a la tierra. Amén. Sí, entonces no somos gente terrenal queriendo tener una experiencia celestial. No, somos celestiales teniendo una breve experiencia terrenal. Amén. Gloria a Dios. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo cuando predicaba, él dice así, yo cuando fui hasta ustedes decidí no saber nada. Wow. Yo te recomiendo tener esa actitud. Últimamente yo ando me decidiendo no saber nada. Y le digo, Señor, enséñame de nuevo a conocerte. Enséñame de nuevo a conocerte. No quiero saber nada. Quiero aprender de tu espíritu a conocerte otra vez. Quiero conocerte como sos ahora. Quiero tener la última versión de Cristo. Quiero conocerte. O sea, el Jesús de Nazaret fue lindo, pero no lo quiero conocer más así, dice. Por eso que de aquí por delante a más nadie conozco según la carne. Si a Jesús lo conocí en la carne, no lo quiero conocer más así. O sea, no quiero conocer el celestial, quiero conocer el resucitado, quiero conocer el ascendido, aleluya, y quiero conocer todos los oficios de Cristo resucitado. Amén, gloria al Señor. ¿Y qué predicaba Pablo? Predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué predicaba la cruz Pablo? Porque para poder ver al Cristo ascendido, no lo podemos ver solo por estudiar. El velo se rasgó en la cruz para poderlo ver como Él es ahora. ¿Por qué es importante ir a la cruz? Porque es la única posibilidad que tenemos de verlo como Él es ahora. ¿Sabe lo que dice Colosenses capítulo 3,
versículo 1 y 2, Colosenses 3, 1 y 2, dice lo siguiente: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe lo que dice? Dice así. Mira, lo vamos a leer acá. El verso número 1, si lo pueden colocar. Verso número 1, Colosenses 3, 1. Uy, buenísimo. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, habéis resucitado, eso significa que usted ya pasó por la cruz. Este es un texto discriminativo, se llama. Es un versículo discriminativo, no es para todos. Este texto solamente se aplica para los que fueron a la cruz, porque está hablando con personas que ya resucitaron. No está hablando acá con gente que está pensando, ¿será que voy a la cruz o no voy a la cruz? Si usted no fue a la cruz, este texto no tiene sentido para usted. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces los que resucitaron con Cristo ya no están colocando los ojos en la tierra, sino están colocando los ojos en las cosas de arriba. ¿Sí? Y miren lo que va a decir el versículo 5. El versículo 5, la primera parte del verso 5, que dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, Señor, quiero que muera todo lo que es de mi carne, lo que es terrenal, para que lo celestial pueda expresarse. Mis hermanos, no hay esperanza en Venezuela solamente porque tengamos un presidente nuevo, porque las cosas cambien, porque el peso venezolano aumente el valor. Todo eso va a ser bueno, pero nada como que la iglesia entienda quién es. Venezuela necesita una iglesia celestial que se empiece a expresar sobre la nación, una iglesia de arriba, una iglesia que maneje finanzas de arriba, una iglesia que maneje autoridad de arriba, una iglesia que maneje sabiduría de lo alto, una iglesia que haga morir lo terrenal para que lo celestial se exprese. Gloria a Dios. Nosotros cargamos la esperanza dentro de nosotros. Cada vez que entramos a un lugar, llega la esperanza a ese lugar. Dice la Escritura que hoy estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Estamos en un lugar de descanso, en un lugar de victoria y estamos en un lugar de gobierno. Descanso, victoria y gobierno. ¡Wow! Gloria a Dios, ese es el lugar donde estamos sentados con nuestro Señor. Así precisamos vernos. Cada vez que nos vemos como el Jesús de Nazaret, a veces nos vemos medio deprimidos, a veces nos vemos en el Getsemaní, a veces nos vemos con discípulos que nos hacen la vida imposible. Pero cuando nos vemos sentados en el trono es totalmente diferente. ¿Y en qué cambia eso, pastor? Cuando leo la Biblia. Yo no sé ustedes, tal vez cuando leían la escritura, leían Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿cuántos ya se identificaron, no sé, con Zaqueo, con el ciego, con el leproso? Ella vio cuando vos veía, uy, mirá, Jesús entró aquí y multiplicó los panes y los peces. Y usted ya se sintió Pedro desesperado cuando las cosas no sucedían para usted. Dice, ay, Jesús va a venir y va a multiplicar. ¿Cuántas veces nos vimos como los personajes? Pero hoy, usted y yo somos uno con Cristo. Él nos hizo uno. Ahora, nosotros cuando leemos la Biblia ya no somos malos personajes, somos Cristo en la historia. Esa es la nueva manera de ver Mateo, Lucas y Juan. Cada vez que leas la Biblia y Jesús entra al velorio, usted no es Lázaro, usted es Cristo que entró al velorio. Porque ahora nosotros estamos con Él en el mismo lugar, Él nos colocó en el mismo lugar, en un lugar alto, en un lugar de autoridad. Él nos hizo uno con Él. Entonces, cuando hoy entras a cualquier lugar, entras a tu casa y ves que hay escasez, sea usted el que multiplica. Cuando entras a tu casamiento y hay discordia, sea usted el que trae reconciliación. Cuando hoy entras a un lugar donde hay enfermo, sea usted el que produce la cura, el que produce la sanidad. Hoy Dios no nos está dando milagros a nosotros. Hoy Dios no nos da prosperidad. Hoy Dios, Él para los leprosos le daba sanidad, para los ciegos le daba la vista, para Pedro le dio prosperidad.
Y él después de la cruz pensó, ¿qué le voy a dar a mis hijos después de la cruz? Él pensó y dijo, ok, vamos a hacer algo diferente, muchachos. Bueno, ahí me salió muy argentino. Vamos a hacer algo diferente, hermanos. Me voy a dar a mí mismo. O sea, Dios colocó la fábrica de todos los milagros dentro de nosotros. Dios colocó la fábrica de la prosperidad dentro de nosotros. Dios colocó la fábrica de todo dentro de nosotros. ¿Usted puede entender eso? Hoy nosotros no somos gente pidiendo cosas, porque hoy la fábrica de todo. ¿Sabe quién abrió el Mar Rojo? ¿Sabe el que la columna de fuego, la nube, el maná, todas esas locuras que usted veía en la escritura toda, el que cuidó a Daniel en la fosa de los leones, el que cuidaba a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? Bueno, ese vive aquí dentro. Somos la fábrica de los milagros cuando entramos a los lugares. Por eso que tenemos que tener una visión actual de Cristo. Si tenemos una visión vencida de Cristo, somos como el Bartimeo: Señor, te pido, Padre, necesito tal cosa. Pero cuando entiendo la versión de hoy, hoy no soy alguien pidiendo, hoy soy un hijo que lo tiene todo en él y que puedo producir ahora. Soy la máquina de producir milagros, de abrir cosas, de resucitar. Todo está dentro de mis hermanos. Amén. Somos una iglesia celestial. Entiende, escuche, una iglesia celestial entiende el evangelio como un asunto de gobierno. Representa a Cristo en todas las esferas de la sociedad y vive la vocación celestial. Hebreos capítulo 3, verso 1. Nuestro llamado no es un llamado terrenal. Por eso, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Dios nos llamó como ministros celestiales para que vivamos en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que va a decir Primera de Corintios capítulo 15, verso 47 al 49. Primera de Corintios 15, 47 al 49. El primer hombre formado de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como fue el primer hombre, el terrenal, así son también los demás hombres terrenales. Y como es el hombre celestial, así también los celestiales. Así como llevamos la imagen del terrenal, ahora debemos llevar la imagen del celestial. Somos una iglesia que cuando las personas nos ven entrar a cualquier lugar, es el cielo llegando a ese lugar. ¿Sabe por qué cuando Jesús entraba a los lugares sucedían cosas? Porque él llevaba una dimensión celestial a cada lugar que entraba. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 3, en Juan capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús estaba en la tierra, pero vivía en un ecosistema celestial. Cuando él entraba, la gente se curaba simplemente porque él traía el cielo a los lugares donde entraba. Y en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay discordia, en el cielo hay paz. Entonces nosotros somos portadores hoy de ese ambiente. ¿Sabe lo que va a decir Juan capítulo 14? Yo me voy, le dice el Señor a sus discípulos, me tengo que ir. Y le dice así, y voy a prepararles un lugar para que a donde yo estoy, así, para que a donde yo estoy, ustedes puedan estar. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Fue a hacer un trabajo de gerencia, fue a preparar un lugar para que donde Él estaba, cuando Él estaba en la tierra, nosotros también podamos estar. Hoy nosotros no somos gente diciendo, Señor, queremos irnos al cielo. No, nosotros traemos el cielo a la tierra. Un día seremos arrebatados. No digo que eso no va a suceder, pero no voy a conocer el cielo el día que sea arrebatado. Yo quiero vivir el cielo aquí y ahora. Aquí y ahora vivamos esa dimensión celestial. Ahora, mire esto, por favor. Hechos capítulo 2,
verso 36. Dios hizo a Cristo Señor. Dios hizo a Cristo Señor. Dice Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Bueno, podemos decirle, ¿no? Cristo siempre fue Señor. Pero aquí hay algo muy interesante. Después de la resurrección, Él fue investido oficialmente como Señor. Yo no sé cómo es en Venezuela, pero aquí en Brasil, por ejemplo, las elecciones presidenciales siempre suceden en octubre. Entonces, se elige al candidato presidencial, se vota, es presidente en octubre, pero solo puede ejercer en enero, cuando asume la presidencia. Entonces es empoderado, es investido, se le da la franja aquí y se dice, bueno, ahora usted es el presidente legal, de manera legal. Entonces con Jesús también, Él siempre fue Señor, pero solo después de la resurrección, dicen los apóstoles, el Señor lo hizo Señor y Cristo. ¡Wow! Aleluya. Ese es el que nosotros tenemos, un Cristo legal que Él ejerce oficios celestiales, como de sumo sacerdote, mediador, intercesión, cabeza de la iglesia, regente. Bueno, hay 10 oficios celestiales de Cristo que le animo después a ustedes a poder gastar tiempo para investigar y crecer en ese entendimiento, que es glorioso. ¿Sí? Entonces, no basta solamente ver a Jesús como Salvador y Maestro, sino necesitamos verlo como Señor absoluto. Y aquí quiero finalizar el punto 5, la obediencia como base de la iglesia celestial. La obediencia como base de una iglesia celestial. El último Adán, que fue nuestro Señor Jesucristo, nos mostró la manera en cómo podemos transformar la tierra y que es vivir en obediencia radical al Padre. Jesús repitió varias veces, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En el libro de Juan, a partir del capítulo 5, lo van a ver varias veces, capítulo 6, diciendo yo no vine a hacer lo que yo quiero, no falo lo que quiero, según escucho eso digo, según lo que veo a mi Padre eso hago. O sea, todo el tiempo Él fue la representación exacta del Padre, ¿sí? Y hoy como iglesia tenemos una gran demanda, que es ser la representación exacta del Hijo. Dice la Escritura, cuando usted lee Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿usted aprende de quién? Aprendemos a conocer a quién. ¿Qué revelan los 4 evangelios? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo, Marco, Lucas y Juan es la revelación del Padre en la Escritura. ¿Por qué? Porque Cristo nunca vivió para que lo conozcan a Él. Quien me vio a mí, vio a mi Padre. O sea, Jesús no vino a mostrarse a Él. Jesús vino a mostrar lo que el Padre hablaba, lo que el Padre hacía, cómo el Padre juzgaba. Cuando uno ve el sermón del monte, era el Padre predicando. Él solamente escuchaba y repetía lo que el Padre decía. Entonces Jesús vino a la tierra a revelarnos al Padre. Y hoy la iglesia Hoy la iglesia, hoy la iglesia ¿para qué vive? Para mostrar al Hijo. O sea, el Cristo vino a mostrar al Padre y nuestro trabajo como iglesia es mostrar al Hijo. Y para eso tenemos que conocerlo, tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que obedecerlo. Amén, sí. Quiero finalizar leyendo Mateos 26. Si lo podemos buscar, Mateos número 26. Verso, creo que, verso 21, Mateo 26, 21, vamos leyendo 21 y 22 y después leemos el 25.
¿Lo tenemos a ese texto? ¿Será que lo podemos poner? Mateos 26, versículo 21. Si lo tenemos, lo espero un poquito. Mientras comían, dijo, de cierto os digo, que un de vosotros me va a entregar. Verso 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿quién era cada uno de ellos? Los discípulos. Cada uno de ellos, soy yo, Señor. Guarde esa palabra, soy yo, Señor. Y ahora el verso 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo, yo soy maestro. Le dijo, tú lo has dicho. ¿Cuál es la diferencia que uno ve aquí? Que tener a Jesús como maestro cualquiera lo puede tener. Las personas no tienen problema de estudiar sobre Jesús, de tener la filosofía del nuevo pacto, de hablar, ay, yo sé, aprendí algo nuevo, aprendí que Cristo está dentro, no está afuera, aprendí, bueno, la gente es especialista en aprender doctrinas, porque como maestro cualquiera lo tiene, hasta Judas, pero como Señor es diferente, porque el que lo tiene como maestro todavía sigue viviendo para sus intereses, porque cuando te ofrezcan algo vas a vender a tu Señor, pero cuando lo tenemos como Señor es totalmente diferente. Y me gustaría mucho en esta noche, mi oración sería con que podamos migrar de ese Jesús de Nazaret, de ese Jesús terrenal, de esa iglesia que todo el tiempo está preocupada en querer satisfacer las demandas de la gente, en poder vernos como una iglesia celestial que gobierna, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene recursos, que tiene todo lo necesario para mostrar el cielo en la tierra, indiferentemente de cómo esté tu billetera hoy, indiferentemente de cómo esté tu cuerpo. Ay, pastor, estoy enfermo. Dentro de usted está la fábrica de toda la sanidad. Ay, pastor, no tengo un peso. Bueno, dentro de usted está la fábrica de todos los billetes que usted necesita. Necesitamos pedirle, como el apóstol Pablo oraba. Pablo nunca oró para que Dios haga algo. Los apóstoles oraban para que se le abran los ojos a las personas, para que puedan conocer y entender todo lo que habían recibido ya, para que se nos abran los ojos y podamos parar de estar pidiendo cosas y entender que en esta estación el Cristo que tenemos ya nos dio todo porque nos dio a Él. Él es la fábrica de todo lo que vimos en toda la Escritura y necesitamos aprender a conocerlo. Yo tengo mi hija que tiene 13 años y tenemos el mismo teléfono los dos. Y me acuerdo que un día yo estaba sacando unas fotos, estaban horribles mis fotos, horribles. Y de repente digo, hija, tirame una foto con tu celular. No, me tiró una foto que parecía profesional, impresionante. Y le digo, no, mi cámara está fallada, debe tener algún problema. Y me dice, a ver, déjame ver. Agarró mi celular, pam, 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 tocó las configuraciones y quedó espectacular mi celular. Yo ya estaba por procesar a la iPod porque digo, no, me vendieron un celular que le falta algo que el celular de mi hija tiene y el mío no tiene. Pero la verdad no es que me faltaba algo. Yo no gasté tiempo para conocer lo que ya tenía. Y nosotros aquí dentro podemos tener muchas cosas, pero las vamos a estar pidiendo siempre si no gastamos tiempo para conocer lo que ya nos fue dado. Hay gente que dice, en Cristo, tengo a Cristo aquí, pero pará, no es solo tengo a Cristo aquí. Está, pero ¿qué representa tener Cristo dentro de mí? En eso debo invertir tiempo para conocerlo. Señor, revélame todo lo que tú eres dentro de mí. Revélame, Espíritu Santo, quién soy yo en ti. Hoy Cristo y nosotros somos una sola cosa y necesitamos conocerlo. Amén. Ahora, lo que más yo quiero pedirle al Señor es que si esto se nos revela y tenemos un Cristo sentado en el trono que resucitó,
que es Señor de todo, así somos nosotros, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros no tenemos un Jesús que está colgado en un madero. Es verdad, Él un día estuvo en un pesebre en forma de bebé, pero yo no tengo un bebé viviendo aquí dentro hoy. Un día estuvo colgado en una cruz sangrando, pero yo no tengo un Jesús sangrando en una cruz aquí hoy. Hoy tenemos un Cristo sentado en un trono que está aquí gobernando todas las cosas. Dios le dio poder sobre toda autoridad en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Ese es el Cristo que tenemos y ese es el que necesitamos gastar tiempo para conocer. Y cuando ese Cristo se te revele, mi hermano, todos los miedos que tenés hoy se van a desaparecer, porque ese día vas a conocer el perfecto amor y ese perfecto amor lanza fuera todo temor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te agradezco, Señor, por esta mesa espiritual. Señor, te pido que mis palabras sean iluminadas por tu Espíritu, para que no queden en el ámbito de la formación, de la filosofía, sino que pueda, Señor, en el nombre de Jesús, revelarse como vida, que alumbres los ojos del entendimiento, para que podamos entender, ver con claridad quién Cristo es hoy y poder ser esa expresión exacta en esta tierra. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te agradezco por todos mis hermanos que están conectados aquí. Y te pido, Señor, que te reveles a ellos. Espíritu Santo, enséñanos tu evangelio. Espíritu Santo, revélanos quién tú eres hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.